Comprar una casa para tener y desarrollar una familia es el sueño de muchas personas. El problema es cuando nos damos cuenta que acceder a una hipoteca sin sacrificar casi todo nuestro salario es prácticamente imposible. Aún peor cuando juntamos el precio y todas las obligaciones que conlleva una hipoteca con el compromiso de tener que pagarla por los próximos 30 años. Por todo esto se ha vuelto muy difícil comprar una vivienda para la mayoría de personas. Así que en este video, en base a estudios, datos y estadísticas, vamos a ver qué es lo que hay que hacer y cuánto se tiene que ganar en Costa Rica para ser sujeto a crédito y comprar una casa. Y si no eres sujeto a crédito, no te preocupes, porque más adelante en el video te voy a mostrar una manera que los bancos no quieren que sepas para comprar una casa sin la necesidad de ningún tipo de deuda. En esta gráfica podemos ver la diferencia que una persona tendría que hacer con un salario promedio para comprar una casa. Vemos que en 1987 hacían falta solo 3 años para pagar el total de la casa. Y si lo comparamos con hoy en día, ahora hacen falta 9 años. Es decir que el precio para comprar una casa se ha multiplicado por 3 comparado a lo que era en 1987. Eso es un tema súper interesante, porque tal vez hemos escuchado que nuestros abuelos o que nuestros papás compraron terrenos, compraron casas en 1990 por un precio muy bajo, y con el paso del tiempo las fueron vendiendo y así hicieron mucho dinero. Y mucha gente hoy en día, especialmente los jóvenes, se quejan porque ya hacer algo parecido es muy difícil. Y es que esto no está pasando solamente en Costa Rica o en Latinoamérica, hasta las potencias más grandes como Estados Unidos tienen el mismo fenómeno. Antes simplemente tenías que ahorrar unos años y ya tenías suficiente para comprar una casa. Ahora, con ese mismo dinero ni siquiera te alcanzaría para comprar la mitad de lo que vale esa misma casa. Y es que hemos llegado hasta este punto por un estancamiento en los salarios debido a la inflación. Y mucha gente tal vez está pensando que sí, es cierto, todo ahorita está más caro, pero nosotros también estamos ganando muchísimo más que lo que ganaban nuestros abuelos antes. Y claro, efectivamente, nosotros hoy en día ganamos mucho más que lo que ganaban nuestros abuelos. Pero mientras nuestro salario se ha multiplicado por 2, el precio de las viviendas se ha multiplicado por 6. Lo vemos bien claro en esta gráfica. Si antes hacían falta 3 años de salario y hoy hacen falta 9, quiere decir que el precio de las casas ha crecido 3 veces más a comparación de los salarios. Y es que algo que complica muchísimo más esto es que los precios de alquiler también han ido a la alza. Y esto automáticamente complica el acceso de las personas a una hipoteca. Porque para que te den una hipoteca, el banco muy probablemente te vaya a pedir 20% de lo que vale esa casa, el cual se conoce como una prima. Básicamente una prima es un dinero que tienes que poner de una vez, que normalmente supone el 20% de la casa. Básicamente, si la casa vale 100 millones, tú tienes que poner, en este momento tienes que tener de tu dinero tuyo 20 millones de colones para que te den la hipoteca y puedas literal comprar la casa. Y además de un montón de gastos que normalmente vienen por encima de la prima, los cuales normalmente se les llaman gastos de formalización, que más o menos andan por el 10%. Entonces estamos hablando que tienes que disponer de un 30% del monto total de la casa para que te den la hipoteca. Y todo esto claramente lo tienes que hacer mientras vives en otro lado. O sea, todo esto lo tienes que hacer mientras ya estás pagando un alquiler que ya de por sí están bastante altos. Parte del estudio que hice para hacer este video era ver cuáles opciones habían ahí afuera para hacer el proceso del financiamiento más fácil. Y mientras investigaba, descubrí algo muy interesante del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica. Y es que el 44% de los hogares de Costa Rica que ganan entre 218 y 466 mil colones pueden optar por un bono de vivienda de hasta 8.400.000 colones. El 21% que gana entre 466 y 757.000 colones no califican para el bono completo y tampoco son sujetos a crédito. Que para el que no sabe o no lo tiene muy claro, básicamente sujeto a crédito es que qué tan confiable eres como persona ante los bancos para que te presten dinero. Básicamente, qué tan buena paga eres. Quienes sí pueden aspirar a construir una casa de 70 millones con una prima de 7 millones y con un pago mensual de 500.000 colones es el 35% de la población que gana entre 1 millón y 2 millones y medio de colones. Este bono viene de parte del Banco Hipotecario de la Vivienda, más conocido como el BAMBI, que ofrece financiamiento para la prima a familias que ganen menos de 1.600.000 colones, con la condición de que la casa no cueste más de 65 millones, pero yo creo que la ayuda aún es muy buena. También en el sitio web del BAMBI tenemos esta tabla que dice cuánto exactamente se puede obtener de acuerdo al ingreso familiar.
Como vemos, mientras más alto sea el ingreso familiar, menos será el monto. Ahora, un estudio que hizo el diario El Financiero mostró que si una familia quiere comprar una casa que va desde los 52 hasta los 80 millones de colones, necesita un ingreso familiar de mínimo 2 millones de colones al mes para obtener el préstamo. Y si el precio de la vivienda está entre los 40 y 52 millones, el ingreso requerido de la familia también se reduce, pero de igual forma supera el millón. Ya con estos números te puedes dar una muy buena idea de cuánto es lo que necesitas ganar para que seas sujeto a crédito para comprar una casa en Costa Rica. Sin embargo, la realidad, y vamos a ver, esto no es un secreto para nadie, es que la mayoría de costarricenses tiene un ingreso muchísimo menor. El 65% de los costarricenses ganan entre 650,000 y 800,000 colones al mes. Únicamente un 19% gana poco más del millón y solamente el 16% de Costa Rica gana más de 2 millones de colones al mes. Eso según una encuesta nacional de hogares. Sin embargo, eso no es todo. No nos podemos olvidar que una familia, además del ingreso, tiene que tener un nivel sano de endeudamiento. Es decir, que aunque una familia gane 2, 3, 4, 5 millones de colones al mes, lo cual en Costa Rica es un muy buen salario y sobra para que sea sujeto a crédito, si buena parte de ese salario ya está comprometido para otras deudas, como lo pueden ser deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de viaje, compra de un carro nuevo. En ese caso, aunque esa familia gane muy bien, no podría ser sujeto a crédito para comprar una casa. Como ven, si pensamos en el salario promedio del costarricense, el costo de vida, además tener tu salario libre de deudas, pagando un alquiler que de por sí solo esto no es barato, y todo esto mientras tienes que ahorrar para dar el pago inicial a la casa, la situación no se ve muy alentadora que digamos para el 65% del país. En otras palabras, calificar para un préstamo para la mayoría de personas en Costa Rica hoy en día está bastante difícil. Pero aquí hay una solución para esas personas que por alguna razón no califican para un préstamo, ya sea porque no tienen el dinero suficiente para dar la prima o que simplemente no califican del todo. Esa es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funcionará. La estrategia de esto es invertir ese dinero. Verán, hay una cosa que se llama la bolsa de valores, ¿ok? No sé si ya lo habrán escuchado antes, me imagino que sí. Suena muy difícil, suena como que muy complicado, muy científico, pero créanme que es bastante sencillo. En la bolsa de valores, cosa que personas comunes y corrientes como tú y como yo podemos invertir sin ningún problema, hay una herramienta en donde nosotros podemos invertir que se llama el S&P 500. El S&P 500 es un fondo indexado que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y sí, estoy hablando de esas empresas que te están pasando por la cabeza: Apple, Amazon, Coca-Cola, Google y muchísimas más. Estamos hablando de las 500 más poderosas en Estados Unidos. Y lo mejor de esto es que puedes invertir en este fondo independientemente si ganas bien o si ganas mal. A diferencia de los bancos que prácticamente te van a juzgar por tu salario. Además de que, otra vez, a diferencia de los bancos, para invertir en este fondo indexado no tienes que calificar. Solo que sí, claramente tienes que ser lo suficientemente disciplinado o disciplinada para destinar ese monto de dinero todos los meses a esa inversión. Porque piénsalo así, si tú ya estabas mentalizado, si ya tenías todo ese dinero presupuestado para dar la prima y estar pagándole al banco mes a mes, lo único que tienes que hacer es, en vez de darle todo ese dinero al banco, vas a agarrar ese dinero, no se lo vas a dar al banco y vas a invertir todo ese dinero en esta herramienta. Como todo siempre se entiende mejor, con ejemplos voy a explicarles cómo se hace esto exactamente y cómo se verían los números. Listo, en este ejemplo vamos a poner una casa que cueste 90 millones. El 20% que es la prima, que ya vimos que es una prima, vamos a tener que poner 18 millones de nuestro bolsillo, porque 18 millones es el 20% de 90 millones. Con la cuota mensual nos queda en 400,000 colones al mes. En base a esos cálculos, esto es lo que tenemos que pagar mes a mes a un plazo de 30 años, que normalmente las hipotecas son a este plazo, 30 años. Yo he visto más, incluso 35, 40, 50 años, pero ya eso me parece una locura. Y lo que me parece impresionante es que la gente no hace esta multiplicación. Es una multiplicación bastante sencilla, es la cuota mensual, 400,000 colones, por 12 meses para ver cuánto vamos a pagar por año, que es 12 meses del año, y por 30 años, que es el plazo en donde tenemos que pagar, entonces, donde estamos comprometidos a pagarle al banco por nuestra casa. Si multiplicamos la cuota mensual por 12 meses por 30 años, vamos a terminar pagando 144 millones de colones al mes, cuando únicamente nos prestaron 72 millones. Recuerden que los 18 millones los sacamos nosotros de nuestro bolsillo y los 90 millones
es el monto total de la casa. Entonces 18 millones más 72 igual 90 millones, que es el costo total de la casa. Pero si tú por alguna razón no eres sujeto a crédito, lo que vamos a hacer es calcular, ver cómo podemos comprar la casa sin necesidad de ninguna deuda, básicamente por nuestros propios medios. Vamos a ir a Google y vamos a buscar calculadora de interés compuesto. Yo siempre uso esta, hay un montón, o sea, ustedes usan la que ustedes quieran, pero yo uso siempre esta, la MoneyChim. Es una calculadora bastante fácil, simplemente vamos a poner 1, 2, 3, 4 valores. Esta, este y este es una calculadora bastante sencilla. Básicamente capital inicial. ¿Qué es el capital inicial? ¿Cuánto dinero tienes en este momento? En este caso recordemos que tenemos una prima de 18 millones. Ya tenemos esta plata aquí, 18 millones. Todo esto va a ser en dólares porque esta calculadora solo es en dólares, pero aquí tenemos la suma en dólares. Que por cierto, los que me ven fuera de Costa Rica, todo esto, los números a la derecha son en dólares estadounidenses, 171.000, 34.760 dólares. En este caso tenemos una prima del 20%, entonces vamos a poner 34.000 dólares, que recordemos que este dinero ya lo tenemos porque ya estamos presupuestándonos, ya estamos mentalizados en comprar la casa con el banco. Adición anual, recordemos que si nos endeudamos con el banco nos estamos comprometiendo a pagar 760 dólares al mes, pero vamos a hacer algo. No vamos a invertir todo este dinero, simplemente vamos a agarrar 100.000 colones, lo cual 100.000 colones son aproximadamente 200 dólares al mes. A día de hoy que grabo este video, 200 dólares son 105.000 colones, básicamente 100.000 colones, y ya vamos a poner simplemente 13 años, a diferencia de al banco que nos está pidiendo que nos casemos con ellos prácticamente por 30 años. Ojo, menos de la mitad, 13 años, para que vean qué es lo que va a pasar. Una tasa de interés del 10%. La tasa de interés, para los que no saben, es cuánto me va a dejar a mí esta inversión año con año. Históricamente, por los últimos 100 años, se ha demostrado que la tasa de rentabilidad de esta inversión del S&P 500 han sido de aproximadamente 10% anual en promedio. Significa que a veces es más, a veces es menos, pero una tasa del 10% yo creo que va bien. Y si le damos calcular, nos va a decir cuánto dinero vamos a tener invirtiendo esto del capital inicial, esto del mes a mes, que casi se me va, son 2.400 al año, porque recuerden que 200 dólares al año, o sea 12 meses, 200 por 12, 2.400. Entonces vamos a ver por 13 años a una tasa de interés. Nos dice que vamos a tener 182.000 dólares en 13 años solamente por hacer esto. Y muchas personas me van a decir que la inflación, que claramente esto la casa va a valer muchísimo más que esto en 13 años. Y es correcto, muy probablemente esa casa valga más de 171.000 dólares, que son 90 millones. Pero recordemos que solo estamos tomando 200 dólares al mes y no los 760. Si tomamos todos los 760 al año, que básicamente 760 por 12 meses del año nos da 9.120 dólares, vamos a tener 363.000 dólares. Con este dinero perfectamente te puedes comprar 2-3 casas en 13 años, perfectamente. Tampoco es que la inflación va a subir tanto, y con este dinero que, ojo, todo esto ya lo teníamos presupuestado porque nos íbamos a endeudar con el banco. Todo esto ya de por sí lo íbamos a pagar al banco, entonces en vez de pagarle al banco, nosotros vamos a comprar la casa con nuestros medios. Entonces prácticamente esos números demuestran que sí es posible. Ahora, esos números perfectamente los puedes personalizar en base a tus posibilidades, a tus salarios, y si quieres comprar una casa más cara o más barata. Lo bueno de estas inversiones es que si fallas un mes, si básicamente no inviertes un mes porque se te complicó o lo que sea, tampoco pasa nada, no va a haber mucho problema. Aunque claramente entre más disciplinado seas y más dinero inviertas mes a mes, más rápido vas a llegar a tu meta. Pero a diferencia de los bancos, si fallas un mes, si no pagas un mes porque ya sea se te complicó, se te olvidó o lo que sea, te puedes meter en un gran problema con el banco, porque recuerda que esa casa, mientras tenga una hipoteca, no es tuya. Va a ser tuya en 25, 30 años, pero mientras las tengas que pagar, no es tuya, es del banco. Pero si inviertes en este fondo indexado que más o menos ha tenido una rentabilidad del 10% anual, nunca vas a tener que endeudarte por 30 años para comprar tu casa. ¿Cómo lo hacen la mayoría de personas que desafortunadamente muchos de ellos en el futuro ya sea cambian de trabajo, los despiden, el ingreso baja y se ven en una situación económica bastante complicada donde ya no pueden pagar por la casa?
y el banco termina quitándoselas. Mucha gente cree que el problema de esto es que ganan muy poco, pero se han visto varios casos a lo largo de la historia de personas que toda una vida ganaron muy poco y aún así terminaron siendo millonarios, como esta persona llamada Ronald Read, que fue un conserje toda su vida y terminó con un patrimonio de $8 millones. Así hay muchísimos casos. Si quieres saber cómo ellos lo hicieron y cómo tú también lo puedes hacer, dale click a este video donde te lo explico paso a paso. Gracias por ver este video, te veo aquí y pura vida.